En una de las preguntas con la que concluíamos el jueves pasado era por qué era necesaria la sangre del cordero, porque todo este asunto tiene que ver con sangre de animales, con la sangre de Cristo. Y nos empezábamos a responder porque tiene mucho que ver. Nosotros hemos asociado en nuestro entender, digamos, de las escrituras, prácticamente no es lo que el deber ser, sino que es lo que hemos entendido. Y así se nos ha prácticamente enseñado, es que la sangre de Cristo es la que perdona nuestros pecados. Hasta cierto punto sí. El problema es no entender el Antiguo Testamento y lo que significa la sangre para purificar el lugar sagrado a donde Dios habita. Esa es la parte que se nos escapa. Eh, si lo quieren ver así de esta manera, el Señor carga con nuestros pecados o cargó con nuestros pecados sobre su cuerpo, al igual como ese chivo era enviado al desierto a sacer, y dice la escritura, en Levíticos, pero la sangre del otro chivo, y ese chivo no tenía nada que ver con cómo se llama, con el templo, el otro sí era sacrificado, la sangre de ese chivito era, eh, con ese se rociaba, se limpiaba el lugar donde habitaba la presencia del Señor. Entonces, si fuéramos a hacer el paralelo con nosotros, y siempre es así, o sea, véanlo de esta manera. Dios, dice la Escritura, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En los, cuando la gente dice, es que este es el viejo pacto, lo que se les olvida es que es el mismo Dios. Las formas han cambiado porque la provisión ya no es una provisión temporal y como los animalitos que se sacrificaban, ahora es una provisión permanente porque tienen un porcentaje de Cristo. Y si ustedes, cuando hacemos la Santa Cena, el Señor lo dijo, dice, toma, cuando reparte el pan, dice, esto es mi cuerpo, pero no habla nada del pacto con su cuerpo, aunque el cuerpo de Él es entregado por nosotros para cargar en Él toda nuestra falla, todos nuestros errores y toda la maldad que hemos cometido, que estamos por someter, que vamos a cometer hasta el último aliento de nuestra vida, está cargado en el cuerpo de Cristo. Pero eso es nada más una parte de lo que, del plan que Dios tiene para nosotros. La otra parte que es trascendental es que no solamente nos perdone ningún pecado, porque lo que Él quiere que es habitar en comunión con nosotros. Y la única manera de habitar con nosotros, siendo que como pecadores, no solamente es perdonando nuestros pecados, sino a través de la sangre purificando toda contaminación que la habitación del Señor aquí en la tierra, en los cielos, cuando el Señor se presentó en los cielos, tenga para tener ese acercamiento, esa cercanía de nosotros con el Señor. Por eso cuando el Señor levanta la copa, dice, esto es el pacto en mi sangre. Si lo quieren ver así de esa manera, es como que si fuera dos etapas. La primera etapa, lógicamente, tiene que perdonar nuestro pecado, tiene que pagar el precio por nuestros pecados, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la muerte no termina y Él resucita para que después presentarse delante del lugar santísimo con tu propia sangre para comprarnos de derecho. Y eso es justamente el establecimiento del reino de Dios en medio de nosotros. En otras palabras, lo que Dios quiere, ha querido hacer desde el Antiguo Testamento y quiere hacer en el presente es tender el puente para que nosotros podamos ser, si lo quieren, si lo pudiéramos entender aquí de esta manera, los anfitriones de la presencia de Dios en medio de nosotros, lo cual es un privilegio enorme y grandioso que dice la Escritura que hasta los ángeles anhelarían
la posición que nosotros tenemos. No sé si está claro, amado. Hasta acá haciendo un pequeño reclamo de lo del pasado, del después del pasado. Bueno, ahí. Ok. Bueno, veamos entonces Otra, ¿cómo se llama? Con un poquito más de profundidad para que veamos que siempre la sangre está relacionada con el templo, está relacionada con la casa de Dios, está relacionada con la habitación de Dios en medio de su pueblo y que la sangre es ese agente purificador. Veamos lo que pasó en el Sinaí. En el Sinaí, ustedes se acordarán que el pueblo de Israel es sacado de Egipto. Esa es, si lo quieren ver ustedes, el perdón de los pecados. Eh, Cruzan el Mar Rojo, ese es el bautismo. Estoy hablando como haciendo un paralelo de lo que significa el rescate de Israel con nuestro rescate de este mundo para llevarnos al reino del Señor. Y lo lleva y lo deja por cerca de un año en el monte Sinaí, ya salvos, ya perdonados, ya como pueblo, para poder el orden debido para que su pueblo pueda ser el anfitrión de su presencia. Lógicamente no lo hace de primas a primeras, él hace que el pueblo en el valle del monte Sinaí se establezca, acampe, y él se manifiesta en el pico del monte, donde la gloria de Dios literalmente estaba en ese lugar. Y mire lo que sucedió cuando ya el Señor da sus instrucciones, da tus mandamientos. Entonces, ahora viene ya el momento en establecer ese pacto con su pueblo. Si lo quieren ver así de esta manera, para hacerlo un poco más gráfico, es como que si él se estuviera casando con su pueblo. Por eso, en reiteradas ocasiones en el Antiguo Testamento, usted va a oír al Señor hablar diciendo que Israel se ha ido con sus amantes. Va a oír también expresiones como la adúltera, te has adulterado con otros dioses. Va a oír expresiones como mi amada. Hasta hay una canción de despecho en Isaías capítulo 5, donde el Señor dice, ¿qué más puedo hacer yo por mi niña? Porque la compara como que si fuera su esposa a Israel, porque desde el Sinaí está establecido ese pacto. Pero miremos, vamos a hacer un zoom y vamos a ver los detalles de lo que significa ese pacto que el Señor hizo con su pueblo. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, toda la instrucción que él le había dado, las tablas de la ley, los 10 mandamientos que decimos nosotros, son 2 tablas en las que el dedo de Dios fue quien escribió ese pacto con su pueblo. Ese es como si lo quieren ver así, como el anillo de compromiso que hace el Señor con su pueblo. Y son 2 tablas, no porque hayan 5 mandamientos en una tabla y 5 mandamientos en otro, sino que realmente en los originales dice 10 palabras, porque está indicado perfectamente en una tabla, ¿saben? Y lo que es la otra tabla es una repetición de esas tablas. Por eso cuando David le falla al Señor, hace mención diciendo, contra ti he pecado, lo repite 2 veces, porque lo que está diciendo David es que ha alterado el pacto, no está diciendo, no, si Urias Eteo me vale choga, no pasó nada, lo maté y le quité la mujer. No, está diciendo, he saltado al pacto, que cómo se llama que tú has hecho con cómo se llama con el pueblo de Israel, y yo como parte del pueblo de Israel he fallado en esto. Pero los otros mandamientos, los otros 603 mandamientos, porque se cuentan que soy 603, y según los expertos tuvieron que haber muchos más, pero esos son los que están recapitulados en la escritura. Moisés los escribe para leerlo, para instruir al pueblo. Realmente no es una ley, sino que son instrucciones que te dan. Y las instrucciones tienen que ver cómo yo puedo hacer famosa, gloriosa presencia
habitar en medio de esa gloriosa cocina. Ahora, otra cosa que está errada, y lo mirábamos en uno de los devocionales, ya hace poco, dos cosas que están erradas, digamos, que manera de pensar. Déjenme darles la primera. La primera es, incluso cuando nosotros evangelizábamos, y que sí nos enseñaron a evangelizar, le decíamos a alguien que es que el Señor te va a juzgar por los 10 mandamientos. Y no has matado, que no has mentido, no has adulterado, no has, y en todos los 10 mandamientos, el Señor es un pacto que hace con su me tengo un acta de matrimonio que Él establece por tu pueblo. Y si lo quieren ver así de esa manera, el Señor jamás, de los jamás, en ninguna de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, donde Él le reclama a las naciones, le dice, has fallado en este mandamiento, porque el partido como son para moverse. Igual, ese decálogo es así, un momento, única inclusivamente para que pueda, porque es para que Él habite en medio de su pueblo. Segundo, error que cometemos. No sé si está claro tiene o no. Los mandamientos son para tu pueblo. Sí, Cosley. Segundo, nosotros creemos que los sacrificios que se hacen, o los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, eran para revivir, para mostrar la redención por cualquier pecado. Y de mentiras, no está estipulado todos los pecados. La Biblia habla de pecados de muerte. ¿Qué son esos pecados de muerte? Son pecados que rompe ese pacto con el Señor, rompe esa acta matrimonial que se tiene con el Señor. Por ejemplo, ¿verdad? Para un adúltero, no había, que sí que tráigate un corete, un guitarrito, unas palonestas y vamos a hacer el sacrificio y se acabó y se apagó. No, la ley del Señor es que el adúltero divine, no fue, ¿verdad? Porque no se puede esperar con él. Los adultos podían ser apedreados. Ese es lo que le niegan al Señor los fariseos. Hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto de la adulterio. Ya se podía en el rollo de lo que la muchacha hacía. Pero no lo trajeron a él, no lo trajeron al otro, fue. Adulterando no estaba solo. Y todo con las piedras en las manos para matarla, porque no es que decirle que vaya a traer un chilito. Digo, faltar a este pacto, tener otros dioses, uno amar a mi prójimo como a mí mismo, si lo fuéramos a resumir así, era un rompimiento del pacto. Lo que está estipulado en la ley, en esos otros 103 mandamientos, era aquellos pecados que involuntariamente yo hacía y me volvía en impuro delante de la presencia de Dios. Para que veamos, pero la magnitud de lo que significaba habitar en medio de la presencia. Entonces, ¿alguien le fallaba a Dios en una cosa, pero era una cuestión involuntaria? Sí había una manera de buscar la comunión con el Señor y de que ese templo, ese tabernáculo, esa habitación de que había sido contaminada con ese error, que volviera otra vez un lugar eh, donde yo pudiera recibir con agrado la comunión del Señor. Pero en el momento que yo le fallaba a Dios como un pecado voluntario y un adulterio, un pecado involuntario, bueno, y adulterar es un proceso ¿cómo se llama? De voluntariedad para hacerlo, y no sacaba, me excluía completamente de ¿cómo se llama? Del pueblo en sí. Entonces, a eso es que se está comprometiendo el pueblo con lo que va a hacer ahorita. Tú dices, y dice el cultura. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, cada una de acuerdo a las tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel
los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz, asnos, becerros, sacrificios de paz. No deben entender estos sacrificios de paz como Señor perdonarnos y vamos a darnos a perdonar nuestros pecados y volvamos a la comunión. Sacrificios de paz significa de honra al Señor. O sea, estamos agradecidos porque estamos entrando en este pacto que realmente la palabra que se ocupa ahí es la palabra Shalim, que quiere decir que yo estoy contento por la relación, porque sé que el más beneficiado soy yo en esta relación en la que estamos dentro. Pero se sacrificaban estos que se sacrificaron estos deseos. Y tomó la mitad de la sangre, otra vez la bendita sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de los ángeles sobre el altar. Acuérdense, la gloria de Dios está arriba, en el monte Sinaí. El altar del que está hablando está abajo. Lo que está haciendo Moisés es uniendo, lo quieren ver así usted, trayendo la gloria de Dios hacia el pueblo de Dios que está abajo. Porque está, lógicamente, en obediencia al Señor, derramando esa sangre a esos animales para purificar el altar, para que la gloria del Señor pueda cubrir, si lo quieren ver así de esa manera, o que el pueblo que está abajo, porque solo Moisés y después ya vamos a ver que se pensa anciano y a los sumos sacerdotes que el Señor les permitió subir al monte Sinaí, pero después dejen al Señor habitando en un tabernáculo en medio de cómo se llama el fuego. Entonces, parte de la sangre, el espacio por el altar, y tomó en cultura felino del pástimo, leyó a oído que todo el fuente. El cual dijo, haremos, o sea, en esto estamos entrando. Así como quiere usted casarse con la fulanita, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Y cómo sellamos este trato? ¿Cómo nos formamos como pueblo de Dios? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. En otras palabras, aquí ya quedamos amarrados, aquí ya estamos unidos con el creador de los cielos y de la tierra. Nos hemos comprometido voluntariamente a hacer y cumplir todas las cosas que el Señor nos ha podido para que Él pueda habitar en medio de nosotros. Y ahora va a subir al monte como una señal de que ya hay ese pacto que entre un pueblo y el Señor. Van a subir 70, ¿cómo se llama? Miguel, me está poniendo la lámina. Y se me escapó la lámina. Don idea. Los 70 sube también Moisés, Aarón, sus hijos, y lo que divisan, el Señor permite que los ancianos, Moisés y todos los que están ahí, divisen el templo de Dios que ha descendido sobre el monte Sinaí. Porque cuando a Moisés le dice, haga las cosas de acuerdo a lo que ha visto, no es que el Señor le dio un plan y le dijo tantos metros de tal cosa, tanto del otro y tal, y no que Moisés lo vio el modelo de lo que tenía que hacer. Lógicamente, ese templo no es hecho por manos humanas, sino que es hecho por las manos de Dios. Y el tabernáculo viene a ser un templo, un tabernáculo, un punto de reunión, una casa hecha por manos humanas para que el Señor pueda habitar en medio de su pueblo. Entonces usted pone toda la película y lo que ve es que ahora el Señor les está permitiendo a ellos ser parte de su rebaño, ser parte de su reino, porque Él ahora sí ya está su presencia y está su voluntad establecida en medio del pueblo. No se olvide, dos cosas para que vaya rey, su presencia y su voluntad. Y lo va a recomar el escritor de Hebreo que dice, ni donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre.
Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, en sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que vos ha mandado. Ahora he hecho una similitud con el nuevo pacto. Este es el pacto muy santo que por vosotros es derramado en la Santa Cena, en la última Pascua que como el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es el significado de la sangre? Nos está arropando, nos está cubriendo. Ya perdonaron para que podamos ser parte esencial de Jesús. Pero, ¿sabes? Las formas cambian. El Señor es el mismo de ayer, de hoy, diciendo su presencia y su voluntad. Y nosotros en este tiempo, amado, somos también hospedadores de la presencia de sí. Y más vale que sepamos, no más vale pues, sino que es importante que le sepamos lo que significa la presencia del Señor en medio de su país. La tremenda bendición que es para nosotros, los seres humanos, el que el Señor pueda habitar en medio. La bendición de lo que significa la casa de Dios, el estar congregados en la casa del Señor. Y termina el versículo 21, y además de esto, vosotros también con la sangre del tabernáculo y todos los pasos del ministerio, y casi todo es codificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay reino sin sangre, no se puede. No hay reino sin presencia, y no hay reino sin que se haga tu voluntad. Pregúntame, ¿no? La parte de cuando Bobo creía de que los sacrificios era para perdón de pecados, pero en ese sentido, si son pecados involuntarios, pues por el mismo hecho de ser involuntarios, la gente no se ha dado cuenta que los hacía. Entonces, porque precisamente Ajá. Era obligación de los sacerdotes hacérselo saber. Mira, a la francesa tenés que verdad que dice tanto que incluso hasta los mismos sacerdotes se equivocaban a veces. Y el Señor había tendido el puente para que se hicieran sacrificios para volver otra vez a la comunión. pero en ese caso, o sea, eso era únicamente para el pueblo de Israel, Sí, que estaba en esa peregrinación. totalmente, totalmente. Para el pueblo de Israel y todo aquel que sin ser israelita se les había unido al pueblo. Como lo vimos el domingo, había todo tipo de gente en medio del pueblo de Israel. Unos que como Caleb, por ejemplo, ustedes se acuerdan de Caleb, ¿verdad? Sí, Ellos eran israelitas. De hecho, ¿saben qué significa Caleb? Una de las significados de Caleb es perro. Y me dice, uy, ¿y por qué me pone perro? No, lo que pasa es que los israelitas le llamaban perro o perrillos a todos aquellos que no eran parte del pueblo. Por eso, cuando el Señor se encuentra con la mujer sirofenicia, le dice, no es bueno que el pan que pertenece a los hijos sea dado a los perrillos. No es una ofensa, sino que así era el pataba, porque vos no son las que gozan de la presencia de Dios y los demás son los que andan detrás de otro Dios. Entonces sí había gente extranjera, pero que era fiel al Señor, que no necesariamente que eran de las 12 tribus, como Jaler, que llegó a ser incluso un representante de la tribu de Judá, ¿verdad? Sino siendo que era extranjero. Entonces siempre han habido extranjeros dentro del pueblo del Señor. Pero con ellos sí, el pacto también es con ellos. Claro, sí, claro. pero y ese parto, o sea, finaliza con el sacrificio de Jesucristo. No es que finalice, continúa, porque el Señor dice, ni una tilde ni una jota de la ley pasará hasta que todo sea cumplido. Y tú quieres ver qué es lo que del Antiguo Testamento, del pacto antiguo, se traslada al nuevo pacto. Primero,
la presencia de Dios. Y eso tenemos que tener claridad, que antes había el tabernáculo, después hubo un templo que albergaba la presencia de Dios, y ahora la presencia del Señor está en medio de su pueblo redimido, porque somos el templo del Señor, el conjunto de cristianos. Segundo, todo termino, Octavio, ya lo he lado. Segundo, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Amarás a tu Dios con todas las puertas de tu corazón, no vas a pedir dioses ajenos, y vas a amar a tu Dios con todas las puertas de tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti. ¿Es eso válido en el Antiguo Testamento? Eso es válido en el presente pacto, y es válido también en el reino eterno de sí. Las formas cambian, la esencia queda. No sé si está claro, Claudia. Así. Lo que no me queda claro, o sea, yo pienso que finaliza con el sacrificio, pero ¿por qué? O sea, ya como un ejemplo preciso, o sea, si yo cometo un pecado hoy, cuando no muero culminantemente como ellos, pero es por la gran. No. Porque en el pasado, Dios se dio el puente para los pecados involuntarios, nada más. Los pecados voluntarios, venías preparando con tu propia vida o que te expulsaran ¿cómo se llama? Del campamento. El sacrificio de Cristo es mucho mejor, porque ahí el Señor incluye todo el paquete, tanto pecados voluntarios como involuntarios. Por eso pues, no somos carcelados. No porque yo mucho nos hubiera despachado al Señor. Pero es decir que hasta ahí es donde finalizó, digámoslo así, esa práctica. Sí, con el sacrificio de Cristo ya no hay necesidad. O sea, ¿qué necesidad hay de...? Y hay un sacrificio que es mejor que los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto. Es un sacrificio que con un solo sacrificio se cubre toda la gama de posibilidades, de errores, de pecados voluntarios e involuntarios, de volver a la presencia del Señor y habitar en la presencia de Dios. ¿Para qué vas a necesitar los sacrificios de animales del pasado? No tienen ningún sentido. Es como que te consolidaran todo de ninguna. Consolido. ¿A dónde firmo? Ya firmaste. Y Claudia primero y después hermano Canecito. Claudia Vanessa. No escuchamos bien, se oye profunda la voz. ¿Y ahora? Mejor. Pues sí, un poco mejor. Bueno, quería también hablar un poquito acerca de otro. Casi no se le escucha, Claudia. Y se acerca más al teléfono quizás. Pero ahora me escucho mejor. Hoy sí, hoy súper bien, eso muy bien. Ok, bueno, era esto con respecto a lo de la tabla de nuestro Señor Jesucristo y pues referimos a la ordenanza que el Señor estableció cuando, pues, dicho el tabernáculo, ¿verdad? Hay algo que nos dice la Escritura de que por un hombre fue que entró el pecado y precisamente por eso quedamos destituidos de la gracia del Señor, ¿verdad? Y obviamente es de la gloria a acabar. Ahora, pero dice la Escritura que también por un hombre sobreabunda la gracia. Entonces, acabar, entonces, donde cubren multitud de pecados, ¿verdad? Entonces, entiendo de que antes, bueno, el devocional de ahora lo aclara bastante, ¿verdad? Que los sacrificios que se hacían no era para perdón de pecados voluntarios por lo que están puestos en el pacto. Y que me llamó la atención algo que todos, bueno, tenemos bien marcados 10, ¿verdad? Que son los que
creemos, pero con lo que nos ha dicho y obviamente a lo largo de todo lo que hemos estudiado, esto nomás con lo que no hemos sido conscientes que son mandatos del Señor. 313, sí, correcto. Ajá. La cosa es de que dice que el pecado la ordenanza del Señor al decir de que debemos guardar el séptimo día para Él es tan terrible como el de la tarde o el de votar. Correcto. Ajá, entonces el mismo, porque dice la escritura que el que no aguarde este día, dice que debe ser sacado del campamento, dice, Exactamente. porque no Expulsado. tiene que estar, ajá, expulsado, tiene que estar bajo los mismos términos, todo, ¿verdad? Entonces, Correcto. este tiempo, ese mandato sigue siendo válido para Sí, nosotros, claro. de guardar Claro. este día, ¿verdad? Por supuesto. Ajá, cabal, entonces eso, lo que iba a mencionar era eso, ¿verdad? Que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que sobreabunda, o sea, que el pago de Él es más que suficiente, o sea, más de lo que puede valer mi pecado, lo que vos como no fuera. Entonces, por esa gracia es que, pues sí, estamos dignos y que tenemos que pues nos da la oportunidad el Señor de reivindicarnos, ¿verdad? De tomarnos en serio esas palabras. Yo la verdad no había comprendido muy bien eso, no lo había entendido, o sea, solo lo miraba como, sí, tu sangre era el perdón de todos los pecados, pero no con la aclaración de la que te ha explicado este día. No lo había entendido así. O sea, siento que me queda un poquito más claro, pero eh, me doy cuenta de lo equivocada que estaba también al creer que los sacrificios que se presentaban eran para perdón de pecados conscientes, o sea, que serían muchos. Y si ve, los 10 mandamientos son pecados voluntarios. O sea, fallar a los 10 mandamientos es un pecado voluntario. Y hay ejemplos en la cultura de eso. Le menciono un par. Un fulano que maldijo el nombre de Dios. Amarás al Señor tu Dios, no tendrás Dios en él. Para afuera, apedreado. Pecado voluntario. De un fulano que se puso a recoger leña en día sábado. ¿Qué dicen? Para afuera del campamento. No puede ser parte del campamento. Entonces, los sacrificios no eran para pecados voluntarios, eran para pecados involuntarios. Porque si lo quieren ver así, amado, y esto es la gran bendición de conocer en el Antiguo Testamento. Dejen de planteárselo de esta manera, de una manera burdela del tiempo, manejan eso. ¿Por qué lo hace el Señor de esta manera? Ustedes se acordarán en el 2020 que tuvimos una pandemia y mirábamos las noticias, muertos por un lado, muertos por otro, miles de muertos en Perú, miles de muertos en Europa a raíz de un virus que si a nosotros en el 2019 nos hubieran dicho, mire, hay una vacuna para un virus que va a venir, para que no les pase nada. Yo les apuesto que el 99.9% de la gente no se hubiera puesto la vacuna. Pero cuando nosotros vimos que esta cosa era seria y que mataba gente y que mató parientes nuestros y que mató amigos nuestros y que la muerte nos anduvo rondando bien cerquita de la casa, en el momento que apareció la vacuna, dijimos todos a vacilar. Es lo mismo que está haciendo el Señor. Le está poniendo el peso al pecado de lo que significa el pecado y a lo que significa fallarle, así sea involuntariamente, cuando la presencia de Él esté en medio de nosotros. Amado, si hay mucha gente que quiere volver al pasado, es que yo me estoy judaizando y que vamos a hacer el candelabro y yo, loco, ¿para qué quieres ir al pasado? Si el pasado es terrible, es la muestra viviente
de que es imposible para nosotros entrar por nuestro propio medio a la presencia del Señor. Y está el puente ahora tendido por el sacrificio de Cristo para que libremente, con todos nuestros achaques, errores, desvaríos, debilidades, lo que usted quiera, que seamos adoptivos por el sacrificio de Cristo en la presencia del glorioso del Señor. Eso, si no sabemos lo primero, no valoramos lo segundo. Hermana Carmencita. Con todo lo que usted ha dicho ahorita, tengo entendido que en el Antiguo Testamento, cuando dijo Claudita que con la muerte del Señor ahí terminó todo aquello, en el Antiguo Testamento era todos los pecados, todo, había que presentar los sacrificios y todo eso. Al no hacerlo, o sea, se moría, lo sacaban, la apedreaban, tenía que morir porque eran pecados voluntarios. Correcto. Con la muerte de Jesús y con el derramamiento de su sangre, viene ya a que todo ese sacrificio y todos los corderos y todo eso nos sustituye el Señor, porque por eso se le llamó el cordero inmolado. Correcto. El Cordero de Dios, que es el pecado del mundo. Sí, correcto. Entonces, él fue en ese momento el cordero que iba por acepto delante de Juan. Entonces me da la impresión que en aquel tiempo eran imperdonables. O sea, no los mataban. Entonces, ahora en este tiempo, aunque sí nos perdona Dios lo que hagamos y si nos arrepentimos y le pedimos, Señor, perdón, sí nos perdona, pero no nos mata, tenemos que pagar las consecuencias del pecado que hayamos cometido, con mucho supuesto. Y se supuesto y nos salve y Él haya dado su sangre por nosotros, Él nos perdona, pero las consecuencias del pecado las tenemos que pagar, que quizás vienen a ser más duras que como que si nos mataron, ¿va? Porque ahí se acabó todo, que ha muerto. Sí, sí, es cierto punto, tiene razón, sí, claro. Mira, si usted le hubiera preguntado a David, si hubieras querido morir en vez de tu hijo que se llevó el Señor, sabiendo ya todo lo que te iba a pasar en el camino, David hubiera dicho, sí, la muerte hubiera sido, y cómo se llama, un pago más fácil para que toda la correcto. Aunque sí lo perdona, tengo yo ahora, aunque sí lo perdona y Él dio su sangre para eso, para perdona, pero no nos mata, sino que estamos como muertos en vida, pues, o sea, pagando las consecuencias del pecado que cometimos. Hay que... Correcto. Sí, por supuesto. Y hay algo, amados, que es importantísimo para nosotros estar, o sea, ¿se acuerdan que estudiamos un domingo lo que significa estar en Cristo? Así como en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, perdón, se decía, este está en David, este está en Salomón, que este está en Moisés, o yo quiero estar en Moisés. Lo que significaba es identidad al Señor. Identidad no significa que somos a prueba de errores. Fidelidad significa que yo mantengo mi convicción, mantengo sólida y firme mi fe de lo que el sacrificio de Cristo significa para mí. Ese es el gran argumento del apóstol Pablo cuando le habla, por ejemplo, a las iglesias y les dice, miren, ¿cómo es posible que empezaron a caminar bien y solo porque los judíos venían a decirle, es que eso tienen que circuncidar, es que tienen que guardar las lunas nuevas y las lunas llenas, es que tienen que guardar aquí que no se tú pitite ya? Dice Pablo, mire, ¿para qué quieren volver al pasado siendo que ya somos de cómo se llama, de un pacto mucho más de bendición? ¿Para qué quieren echarse atrás? Y le dice Pablo, ¿verdad? De una manera hiperbólica, o sea, de la gracia se cayeron ustedes que quieren justificarse por sus obras. Esta es la gracia del Señor para esa justificación. Esa fidelidad, esa fe es la que debemos mantener nosotros a lo largo de nuestra vida. Claudia Castillo. Pastor, y entonces el versículo que dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, es la vida externa. Eso. Se refiere a todo, que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué crees que siempre
¿Por qué, aunque recibamos a Cristo, siempre nos morimos? Porque la paga del pecado, hermano, sigue siendo gracias a Dios que ya en este nuevo pacto y morimos, nuestra seguridad en la vida eterna, porque hemos sido perdonados por Cristo Jesús. De que les envejecemos, de que nos enfermamos, de que todo es producto del mismo pecado, tanto del nuestro como del ambiente que ahí estamos rodeados. Ok, amados, si no hay más preguntas al tema, abordemos otra pregunta. ¿Quién redimió a Israel de Egipto? O sea, ¿quién sacó a Israel de Egipto? Y aquí es donde los detalles en la escritura, amados, son sumamente importantes. ¿Y qué va a ser el punto nada más? La Biblia no es un libro de lectura, es un libro de estudio y de meditación. Que fijan que hay ciertas cosas que ustedes no comprendían, que las van comprendiendo a medida van viendo los detalles de lo que dice la Escritura. A veces leemos la Biblia y comprendemos lo que dice, sino que nos quedamos con lo que se nos predica y lo que se nos ha predicado. A veces está equivocado y puede más la tradición que nosotros ir a escarbar y escudriñar la palabra. Entonces es importante. Y aquí los detalles son sumamente importantes. Porque ¿quién de la Trinidad, y estamos hablando de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, quiénes fueron los que intervinieron en esta redención? Y les voy a llevar a ciertos pasajes donde les va a quedar claro a usted que o es el Señor, el Padre, o es el Hijo, el ángel de Jehová, el Cristo todavía no manifestado en carne, como en el Nuevo Testamento, o el Espíritu. Miremos esos pasajes. Éxodo 12:51. Y en aquel mismo día sacó Jehová Padre, a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y yo me quedo nada más con este pasaje y digo, ¿y aquí dónde estaba el Señor? ¿Y el Espíritu dónde estaba? Yo tengo que ver la Escritura como un todo, como una revelación de un todo. No me puedo quedar solamente con un pasaje. Tengo que verla como un todo. Porque ese todo es el que me ayuda a entender realmente lo que se está significando. Por eso es que no podemos leer parcialmente la Escritura sin entender toda la película, ¿verdad? Lo que está pasando. Es importantísimo lo que estamos haciendo en discipulado, porque estamos entendiendo, estamos poniendo todo el contexto de la Escritura para que cuando vayamos a ver un pasaje, digamos, esto es parte de esta película, entonces esto se explica así, 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 así. Cualquiera que predique de este pasaje dice, no, es que aquí el Señor Jesús no estaba, es que aquí el Espíritu no. Por eso es que la era de ahora de la iglesia es la era del Espíritu y anteriormente era el Padre el que se manifestaba. Así, vamos a ver más adelante la revelación bíblica. Dice Jueces capítulo 2, versículo 1. El ángel de Jehová, Cristo, manifestado en el Antiguo Testamento, subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto. Que no es el Padre. Ahora resulta que es el ángel de Jehová. ¿Y entonces qué es? Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Esto está empezando a ver que tanto el Padre como el Hijo se atribuye de una manera idéntica la redención de la nación de Israel. ¿Y el Espíritu? No es que el Espíritu no se manifestaba en el Antiguo Testamento, por eso la era de la iglesia es el Espíritu, y por eso es las manifestaciones espirituales. No entendemos la Escritura. Éxodo 33:14. Y él me dijo, mi presencia, y la presencia, amado de Dios, significa su Espíritu, irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento, al igual que la presencia de Dios en el Nuevo Testamento, es que no estamos en la era del Espíritu, como muchos dicen.
como que si el Espíritu estuvo de vacaciones en el antiguo pacto. El Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado activos en todo nuestro plan de redención. Mire si esa presencia no significa el Espíritu de Dios. Ya cuando están haciendo el segundo templo, después que han regresado de Babilonia en la cautividad, dice Ageo, pues ahora Zorobabel es el jefe político, y lo quiere ver así, el descendiente de la línea de Judá, que es el príncipe, digamos, que organiza el pueblo, mientras que Josué es el sumo sacerdote, el ungido para ser rey versus el elegido para ser sumo sacerdote. Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ámbito. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Pero, ¿cómo que está con nosotros? Dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu, así como estuve en Egipto, cuando lo saqué de Egipto, así mismo mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Usted está comprendiendo el acto de redención es un acto trinitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el antiguo tiempo no estuvo de vacaciones como muchos pastores creen y que ahora vivimos en la era del Espíritu. El Espíritu Santo ha estado activo en el presente y el pasado y va a estar activo en el futuro porque Dios es Trino. ¿Preguntas, amados? ¿La ola? ¿Claro o no? Va a pasar. Ok, vamos a otra pregunta. ¿Y Jehová y el ángel de Jehová son el mismo? Otra vez, ¿verdad? Si se fijan, los detalles son sumamente importantes en la interpretación bíblica. Hace poco estaba oyendo yo a gente, a pastores, no sé de qué iglesia son, pero ellos no creen en la Trinidad. Dando una barrabasada. Y yo no sé cómo, o sea, lógicamente, ¿verdad? Si la gente no entiende las escrituras, ¿cómo puede creer semejantes cosas? Cuando, y bien es cierto, no hay un pasaje en la Biblia que diga Padre y Espíritu Santo son uno, porque habla la Biblia de que Dios es uno, pero son uno en esencia, aunque son tres personas diferentes, tres manifestaciones de ese Dios trino de manera diferente, que tiene ¿cómo se llama? Su accionar en el plan de redención. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, vamos a ver una conexión directa de nuestro Señor, del Padre, con el ángel de Jehová. Y por eso es importante lo que vamos a ver más en esta hora, para que le pongamos atención. Miremos con el llamado de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Astored, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Está claro que quien se le apareció es el ángel de Jehová, correcto. En una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. O sea, lo que le llamó la atención a Moisés es que él había visto que zarzas se consumían rápido, agarraban fuego en el desierto, el calor del desierto se consumía. Lo que le pareció extraño es que no se consumía. Pero dice la escritura que el ángel de Jehová estaba en la zarza. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, ¿quién esté en la zarza? ¿Es Jehová o el ángel de Jehová? Los dos. Los dos. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Alguien levantó la mano? ¿Y qué más? Sí, yo justamente estaba tratando de comprender eso, ¿verdad? Y me topé con ese versículo que te iba a mencionar, que ahí claramente se ve que están los dos. Exactamente, exactamente, Ujú. exactamente. Y así
muchos pasajes en el Antiguo Testamento van a hablarnos de que el ángel de Jehová con el Señor son exactamente lo mismo. Y que cuando ese Dios invisible se muestra de manera visible a las personas, lo hace a través de la figura del ángel de Jehová o la figura del Hijo. Por eso dice el apóstol Pablo a los Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, porque nadie ha visto al Padre. Todos los que han tenido una teofanía es que han tenido un encuentro con Dios y lo han visto, a quien realmente han visto es al Hijo, ¿cómo se llama? Y ya vamos a ver algunos pasajes que hablan precisamente de ese Dios invisible que se revela de manera visible en el ángel de Jehová. Otro pasaje, Génesis 22, 15 al 17. Aquí es cuando Abraham fue detenido por el Señor para no sacrificar a Isaac, aunque se lo había pedido en un acto de obediencia, un acto de fe. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham. Y quiero hacer una nota antes de. Si se fijan ustedes, fue la Reina Valera. Cuando hablan del ángel de Jehová y saben que se trata de la divinidad, en algunos casos lo ponen con A mayúscula. Ustedes se fijan en todos los devocionales que yo escribo, cuando se trata de la divinidad, cuando decimos Rey de Reyes, Señor de Señores, el primer rey va con mayúscula. Cuando hablamos del santuario, pues Cristo la presencia del Señor va con mayúscula. Cuando hablamos de Dios, para diferenciarlo de esos dioses, va con mayúscula. Cuando hablamos de Jesús, va con mayúscula. Todo va con mayúscula. Pero no hacen un buen trabajo, porque ya ven aquí que en Génesis dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham. Aquí el traductor se le fue la chicahuita. Pero veamos quién es ese ángel de Jehová, si es un ángel común y corriente, o se trata de nuestro Señor, nuestro Redentor en el Antiguo Testamento. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado. Espérenme, este ángel jura por sí mismo. ¿Y quién dice? Dice Jehová. Espérenme, el ángel y Jehová está hablando de lo mismo, de que es la misma persona. Sí, porque el ángel de Jehová y el Señor son en esencia Padre e Hijo. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu Hijo, tu único Hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Otro pasaje, Génesis 16, 9 a 11. Y le dijo el ángel de Jehová, otra vez con A minúscula, mire, vuélvete a tu Señor. Este es cuando se le aparece a Agar, cuando va huyendo de Sara, porque ya Sara le empieza a tratar mal. Cuando ella, de manera desafiante, porque ella se considera porque ella es madre, se considera superior a su Señor. Y dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia. Este ángel puede hacer que que una descendencia se multiplique. ¿Y qué ángel es el que puede hacer que una descendencia se multiplique? Solamente Dios, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Ismael significa el Dios. Ish es varón. ¿Y cómo se llama? Y él es que es un varón de Dios, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ven que el ángel de Jehová y Jehová acá son lo mismo. Esos pequeños, grandes detalles hacen una gran diferencia en nuestra interpretación. Es más, hermano, hay cristianos que creen que Cristo aparece hasta que es engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y se olvidan de que el Señor es antes de todas las cosas, que todas las cosas por Él fueron hechas y que si nada de lo creado hubiera sido hecho si no hubiera sido por Él. Génesis 48, 15 al 16. Y bendijo a José diciendo, este es Jacob bendiciendo a José, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac,
el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Ve que el ángel y Dios está viendo exactamente en la misma ecuación, lo está poniendo como que si se trata del mismo, porque se trata del mismo. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Y el nombre de mi padre Abraham, Isaac, y multiplíquense de gran manera en medio de la tierra. Eso 23:20. He aquí yo envío mi ángel, dice el Señor. Y aquí sí lo capta bien la Reina Valera porque lo pone con A mayúscula, que no es un ángel cualquiera. Envía mi ángel, ¿quién es? El ángel de Jehová, delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que ni he preparado, que esa es la promesa inicial de Dios. Yo voy a estar en medio tuyo. Mi espíritu va a estar mi presencia va a estar ahí. El ángel de Jehová va a estar ahí y yo voy a estar ahí. Y te introduce en el lugar. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Porque mi nombre, y eso todo que decir escrito en mayúscula, nombre, porque no es un nombre común y corriente, mi nombre está en él. Apréndase esto. Nombre significa presencia. Cuando dice el Señor, pondré mi nombre sobre el pueblo, o mi nombre está en el templo, o mi nombre está hablando de su presencia. Preguntas, amados. Hasta aquí. Hola, hola. Entonces, pregunta. Cuando a Gedeón se le aparece un varón debajo de un árbol, ¿quién es ese varón? Jesús. El ángel de Jehová, exactamente. El Señor antes de manifestarse en carne. ¿Quién es el que se le aparece a Moisés? A Abraham, cuando está en su tienda y Abraham invita a comer a, ¿cómo se llama? A este varón que se le ha parecido con estos dos ángeles, que después son comisionados para su amigo Gomorra. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, exacto, nuestro Señor, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él fueron hechas. No es que aparezca Jesús en el Nuevo Testamento y el Señor está presente desde siempre. Veamos, antes de terminar, otra faceta importante, la palabra de Dios. Y eso ahora van a entender por qué Juan dice que el verbo se hizo carne. Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Qué es una visión? Es algo que se puede ver. ¿Y cómo es que una visión uno puede ver la palabra? Porque también la palabra en el Antiguo Testamento, esa palabra que se puede ver, ¿adivinen quién es? El ángel de Jehová, nuestro Redentor en el Antiguo Testamento, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No sé si está claro, Pablo, lo de visión. Ven que las palabras son importantes para tener una buena interpretación. Otra. Y aquí es donde Samuel, que está pequeñito, ahora nomás lo ha ido a dejar allá con Elí. ¿Para qué sirve en el templo? Samuel duerme dentro del tabernáculo y el Señor le empieza a llamar a él porque ha desechado a Elí por ser consentidor de los dos gorilones que tiene, que hasta mujeres llevan ahí a la instalación del tabernáculo para tener relaciones con ellos. Y vea los detalles de cómo lo narra la Escritura para que entendamos el contexto de lo que el Señor está diciendo, los detalles, perdón, de lo que el Señor está diciendo. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí, porque pensaba, él estaba pequeño, ¿va? O sea, creía que era Elí que le estaba hablando. Y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado?
Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado. Vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. O sea, solo de oída. En el templo, que la mamá, que sabe que el Señor de manera milagrosa. Pero cuando dice conocido es que lo había visto, que se le... Y dice, ¿cómo que no lo conocía? Ni la palabra de Jehová se le había revelado. ¿Qué es revelar? Dar a mostrar, conocer, que él hablara con la palabra. ¿Y qué es la palabra? De acuerdo a lo que vimos en cómo se llama en Génesis, el Señor, el ángel de Jehová. Y para que quede más claro, miren lo que sucede. Y vino Jehová, la palabra que no le había sido revelada, ahora se le está revelando. Y vino Jehová y se paró. Ustedes han visto una palabra parada. Una palabra que es visible. Una palabra que habla. ¿Con cómo se llama? Con Samuel. Como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo. Y está hablando del contexto de que hay un ser visible. ¿Sabes? Que no solamente se le llama el ángel de Jehová, sino que también se le llama la palabra de Jehová. La palabra de Dios. Mire cómo lo capta en Juan, el apóstol. Y lo pongo en la Biblia Jerusalén latinoamericana, porque verbo no entendemos mucho, no hacemos la relación de verbo con la palabra que era visible en el Antiguo Testamento. Pero mire, aquí lo capta bien, perfectamente, si entendemos el Antiguo Testamento. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. ¿Quién es la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Ella, la palabra, estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por la palabra. Y sin la palabra no se hizo nada. Lo que se hizo en ella, en la palabra, era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Comprendemos, amado, el gran significado, simplemente en 2-3 pasajes de la Biblia, lo que significa la palabra de Dios, el peso que debe tener la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo mismo. Todo fue creado por Él, para Él, y Él es quien sustenta, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, todas las cosas, y que por Él subsisten todas las cosas. Preguntas, amado. Ahí hay varias preguntas, pero tenemos chance de ir en cada una de ellas. Lo vamos a ir haciendo cuando ya repasemos el módulo. Pero ustedes vayan repasándola. Yo les voy a mandar el material mañana para que las preguntas que están contenidas ahí en el módulo vayan a pasar. Y si hay preguntas, pónganlas en el chat. No hay problema. Hermana Camisita. Que tenía que levantar la mano, hermana Camisita. No, pastor, por error. Lo levanté, pero está claro, está bien claro. Ok. Hagamos un resumen de lo que hemos estudiado ahora. De lo que hemos estudiado hasta ahora, perdón. ¿De qué se trata todo eso? El deseo vivo del corazón de Dios de habitar en medio de nosotros. Pero no puede habitar solo por el deseo de querer habitar. Tiene que tener las condiciones adecuadas para que la santidad gloriosa de Dios pueda habitar en medio nuestro. Porque si no, amado, nos achicharra todo. Como sería más factible que agarráramos al sol y lo jaláramos más cerca de la tierra. El sol se mueve 1 centímetro que se mueva más cerca de la tierra y nos achicharramos todo. Y cuando pasamos cerquita del sol, cuando estamos en Semana Santa, que es lo más cerca del sol que estamos,
andamos con no nos aguantamos. ¿Cómo se llama? El calor. Ya sin Marina. Ahora imagínense la presencia de Dios, lo que significa para cómo se llama. La presencia de Dios literal. Para cómo se llama. Esa presencia tiene que ser bien recibida, adorada, venerada, respetada. Amados, con toda sinceridad les digo, me preocupa, no solamente por la iglesia nuestra, sino por todo, la iglesia en general. Me preocupa que los servicios se han vuelto no una fiesta para Dios, sino una fiesta para los seres humanos. A ver qué le rascamos a Dios, a ver qué le vamos a pedir a Dios. Ya no son actos de adoración donde el centro de nuestra adoración es el Señor. La ninguneamos, la irrespetamos, la vemos de menos. Y entonces esa presencia, amado, no puede ser manifiesta en la manera como Dios quiere manifestarse, a menos de que tengamos un profundo respeto, veneración, de que el Espíritu de Dios, su presencia, se mueve en medio de nosotros, está ahí en medio de nosotros y que puede cambiar totalmente nuestra existencia, nuestros problemas, nuestras quejas, nuestras carencias, nuestras debilidades y permitimos que esa gloria de Dios se manifieste, pero necesitamos un corazón realmente dispuesto para estar en la presencia del Señor. Claudia, Vanessa. Pastor, ahora en el devocional, a mí me llamó la atención mucho que hasta lo volví a leer para comprender un poquito más. Y dice el Señor cuando le dice a Aarón y a sus hijos que ellos son los responsables de los errores que comete el pueblo. Y sí, Y los hace responsables del sacerdocio también. Entonces me llamó la atención porque el Señor nos llama a nosotros a ser sus sacerdotes. Entonces entendí la carga que decía, híjole, en verdad, el Señor nos va a demandar bastante a la hora de la enseñanza, o sea, todo lo que hagamos, vean, de cómo vivimos, o sea, todas esas cosas el Señor nos va a demandar por lo que Él pone en nosotros, ¿verdad? correcto, correcto. Y de cómo vivimos esa presencia del Señor en nuestra vida. Y que eso es fundamental, amados. O sea, esa es la presencia de Dios es la que nutre nuestras vidas, si lo quieren ver eso. Sin esa presencia, no hay ese conocimiento de su voluntad, no hay esa revelación en nuestras vidas. Y es como no alimentarse, es el equivalente a no comer. ¿Y qué pasa cuando no comemos? La muerte nos va, ¿cómo se llama? Siguiendo los talones, ¿verdad? Igual, hay una muerte espiritual cuando no nos alimentamos, cuando no nos conectamos, cuando no estamos metidos con esa reverencia, ese corazón de adorador en la presencia del Señor. Amén. Amén. Pues, amén. Ok, amados. Dios mediante el día domingo.